La Amazonía no susurra, respira como una bestia viva. Bajo su techo verde, donde la luz apenas logra atravesar capas infinitas de hojas, la vida no es tranquila, es constante tensión. El aire es denso, húmedo, cargado de sonidos invisibles. Algo se mueve entre las sombras. Algo observa desde el agua oscura. Algo espera en las ramas altas. Aquí no hay sabanas abiertas ni horizontes despejados. En la selva amazónica el peligro no corre, acecha. Puede tener colmillos, veneno, garras o una paciencia infinita. Cada árbol es un escondite. Cada río, una trampa. Cada paso, una apuesta. En este viaje nos adentraremos en el corazón del Amazonas para descubrir a 8 de sus animales más salvajes. Criaturas que no solo sobreviven en uno de los ecosistemas más extremos del planeta, sino que dominan su territorio con una ferocidad silenciosa. Porque en la Amazonía, lo más peligroso no siempre hace ruido, pero siempre está cerca. Si alguna vez has sentido curiosidad por la Amazonía, si te asombra su misterio o sueñas con explorar la selva más imponente del planeta, cuéntanos en los comentarios qué animal te intriga más y por qué. Queremos saber qué piensas y qué historias has escuchado sobre este lugar indomable. Si te apasionan los documentales intensos y el lado más crudo de la naturaleza, dale like, suscríbete a Misterio de lo Salvaje y comparte este video con alguien que también sienta el llamado de la selva. Aquí exploramos lo que pocos se atreven a mostrar. El jaguar, la sombra que gobierna el infierno verde. En la Amazonía no existe el título oficial de rey, pero si la selva tuviera que señalar a uno, sería el jaguar. No por tamaño únicamente, sino por autoridad. Por presencia. Por ese silencio que pesa más que cualquier rugido. El aire es espeso. El suelo está cubierto de hojas húmedas que crujen bajo cualquier descuido. Sin embargo, el jaguar avanza sin sonido. Su pelaje moteado no es decoración, es camuflaje perfecto. Cada mancha se funde con la luz fragmentada que atraviesa el dosel. No corre. No se precipita. Observa. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar no depende de persecuciones largas. Su estrategia es la emboscada absoluta. Puede esperar horas, inmóvil, hasta que el momento exacto se presenta. Un capibara se acerca al río. Un caimán juvenil descansa confiado. Un pecarí se separa del grupo. Y entonces sucede. No hay advertencia. Solo un estallido de músculo. El impacto es brutal. El jaguar no busca la garganta, su mordida atraviesa cráneo. Posee una de las presiones mandibulares más fuertes entre los felinos del mundo. Sus colmillos perforan hueso como si no existiera resistencia. Es un depredador diseñado para terminar el combate en segundos. Pero su momento más salvaje no es solo la caza. Es su dominio del entorno. Nada con potencia. Trepa con facilidad. Se desplaza tanto en tierra como en agua con la misma seguridad. No teme al río, ni a la noche, ni a otros depredadores. En el Amazonas, el jaguar no necesita proclamarse soberano. La selva lo sabe. Cada criatura percibe su presencia incluso cuando no lo ve. Es la sombra que decide el destino antes de que la víctima entienda que ya fue elegida. Aquí, la fuerza no grita. Se mueve en silencio, y cuando actúa, es definitivo. La anaconda verde, el abrazo que borra la esperanza. En los ríos lentos del Amazonas, donde el agua parece espesa y el fondo es un misterio oscuro, habita una fuerza antigua. No tiene patas. No tiene garras. No necesita veneno. Su arma es el cuerpo mismo, la anaconda verde. A simple vista, el río parece tranquilo. Plantas flotantes cubren la superficie. Insectos vibran sobre el agua. Un venado se acerca a beber, confiado en que el peligro vendrá desde la selva, no desde el reflejo líquido bajo sus patas. Pero la anaconda no piensa como los demás depredadores. No corre. No embiste desde la distancia. Espera. Puede permanecer completamente inmóvil durante horas, con apenas sus ojos y fosas nasales fuera del agua. Su cuerpo, que puede superar los 6 metros y pesar más de 200 kilos, está enrollado entre raíces sumergidas. Es invisible. Es parte del paisaje. Y entonces el agua explota. No hay rugido. No hay aviso. Solo una masa muscular que emerge con violencia y se enrolla alrededor de la presa. No busca desgarrar. No busca morder repetidamente. La anaconda constriñe. Cada vez que la víctima exhala, la presión aumenta. No aplasta huesos de inmediato, corta la circulación, bloquea la respiración,
acelera el colapso interno. Es un método frío, calculado, casi matemático. La lucha puede durar minutos, pero el desenlace es inevitable. Su momento más salvaje no termina con la muerte. Comienza otra etapa. Su mandíbula se expande gracias a ligamentos elásticos que permiten tragar presas enteras. El proceso puede durar horas. Luego, el río vuelve a la calma. Durante días o semanas, la anaconda no necesitará alimentarse. Permanecerá inmóvil, digiriendo lentamente en el calor húmedo de la selva. En la Amazonía, la anaconda representa una verdad inquietante: no todo ataque es explosivo. Algunos comienzan con un silencio perfecto y terminan cuando ya no queda aire. Aquí, el agua no siempre fluye, a veces espera. El caimán negro, el emperador invisible de las aguas. Cuando la noche cae sobre el Amazonas, el río deja de ser paisaje y se convierte en territorio. El cielo se oscurece, la humedad se espesa y el sonido de insectos invade cada rincón. Pero hay algo más. 2 puntos rojos que flotan en la superficie. Inmóviles. Observando. Es el caimán negro. Puede superar los 5 metros de longitud y pesar más de 400 kilos. Su cuerpo es una armadura viva. Placas óseas, piel gruesa, músculos diseñados para la explosión súbita. Durante el día parece un tronco varado en la orilla. Pero esa quietud es estrategia pura. El caimán no persigue como un felino. No se precipita. Domina el arte de la espera. En el agua turbia, donde la visibilidad es casi nula, se guía por vibraciones. Cada paso en la orilla, cada chapoteo, cada respiración alterada viaja a través del líquido como un mensaje. Y cuando decide atacar, el río deja de ser silencio. La embestida es brutal. Su cola impulsa el cuerpo hacia adelante con potencia explosiva. Las mandíbulas se cierran con una presión capaz de romper huesos gruesos. No necesita múltiples ataques. Uno basta. Pero el momento más salvaje ocurre después de la captura. Arrastra a la presa al fondo, donde ejecuta el giro mortal, una rotación violenta que desorienta, desgarra y sumerge. El agua vuelve a calmarse en segundos, como si nada hubiera ocurrido. El caimán negro no solo caza peces. Puede enfrentarse a mamíferos grandes. Puede disputar territorio con otros depredadores. Incluso el jaguar lo respeta. En el río, él es la autoridad. Lo más inquietante es su paciencia. Puede permanecer inmóvil durante horas, incluso días, esperando la oportunidad perfecta. No tiene prisa. Sabe que en la selva siempre habrá alguien que cometa un error. En el Amazonas, el agua no es refugio. Es frontera. Y el caimán negro es su guardián ancestral. Aquí, el peligro no siempre se mueve. A veces solo observa, hasta que decides acercarte demasiado. La rana dardo venenosa, belleza que sentencia. En la Amazonía, donde lo grande impone respeto y lo ruidoso domina la atención, existe una criatura que rompe todas las reglas. Mide apenas unos centímetros. No ruge, no embiste, no persigue. Y, sin embargo, puede matar con una simple caricia. Entre hojas húmedas y troncos cubiertos de musgo, aparece un destello imposible, azul eléctrico, amarillo intenso, rojo encendido. No intenta esconderse por completo. Su color es advertencia. Es un mensaje biológico que grita: no me toques. La rana dardo venenosa es uno de los ejemplos más extremos de defensa química en la naturaleza. Su piel secreta toxinas poderosas, como la batracotoxina en algunas especies, capaz de alterar el sistema nervioso y detener funciones vitales en cuestión de minutos. No necesita atacar activamente. Su sola existencia es arma. Su momento más salvaje no es una persecución, sino una decisión equivocada. Un ave joven. Un pequeño mamífero. Un reptil inexperto que ignora el código de colores de la selva. El contacto es mínimo. La consecuencia, devastadora. El cuerpo del depredador comienza a fallar. La coordinación desaparece. El corazón pierde ritmo. La rana, mientras tanto, sigue su camino. Los pueblos indígenas del Amazonas comprendieron ese poder ancestral mucho antes que la ciencia moderna. Utilizaron las secreciones de estas ranas para impregnar las puntas de sus dardos de caza. No era exageración ni mito, era conocimiento profundo del entorno. Pero lo más fascinante es su estrategia evolutiva. No corre. No huye desesperadamente. Camina con una seguridad casi arrogante.
Su defensa no depende de la fuerza física, sino de una química perfecta desarrollada durante milenios. En un ecosistema donde la mayoría sobrevive por músculo, velocidad o tamaño, la rana dardo demuestra que la naturaleza también premia la sofisticación invisible. La inteligencia biológica que convierte fragilidad aparente en amenaza absoluta. En el Amazonas, la muerte no siempre tiene colmillos. A veces tiene colores brillantes y mide menos que la palma de tu mano. La arpía mayor, el relámpago que cae desde el cielo. En la Amazonía, el peligro no solo camina ni nada, también vuela. En lo más alto del dosel, donde los árboles superan los 50 metros y la luz apenas se filtra como columnas doradas entre hojas gigantes, una silueta observa con paciencia absoluta. Es la arpía mayor, una de las aves rapaces más poderosas del planeta. No es un ave ligera ni frágil. Es músculo, precisión y dominio aéreo. Sus alas pueden superar los 2 metros de envergadura, pero lo más impresionante no es su tamaño, son sus garras. Tan grandes como las de un oso pardo, capaces de ejercer una presión brutal. Son armas diseñadas para cerrar destinos. La arpía no necesita espacios abiertos como las águilas de las montañas. Se mueve entre árboles densos con una maniobrabilidad casi imposible. Ajusta su vuelo, frena en el aire, cambia de dirección en espacios reducidos. Es una especialista del bosque cerrado. Su momento más salvaje ocurre en silencio. Un mono capuchino se desplaza entre ramas, confiado en la altura. Un perezoso cuelga lentamente, ajeno al cielo. Y entonces el aire se quiebra. La arpía desciende como una sombra sólida. No hay advertencia sonora. No hay persecución prolongada. Solo impacto. Las garras se cierran con una precisión quirúrgica. El peso del ave y la fuerza del agarre son suficientes para incapacitar al instante. En cuestión de segundos, la presa es elevada entre ramas, alejándose del suelo donde otros depredadores podrían disputarla. Lo más inquietante es su mirada. Fija, calculadora, fría. No hay emoción, solo instinto perfectamente ejecutado. En el Amazonas, la altura no garantiza seguridad. La arpía convierte el cielo en territorio de caza. Donde otros animales ven refugio, ella ve oportunidad. Su dominio es triple. Tierra que observa, aire que controla y copas de árboles donde reina. Cuando sus alas se abren contra la luz tenue del bosque, la selva entiende que incluso en lo más alto existe un soberano. Aquí, el peligro no siempre ruge. A veces cae. La piraña roja, el frenesí que convierte el agua en tormenta. En el Amazonas, el agua no siempre es calma. Bajo esa superficie opaca y marrón, donde apenas se distingue lo que ocurre a pocos centímetros de profundidad, se esconde una fuerza colectiva que puede transformar la tranquilidad en caos en cuestión de segundos. La piraña roja no es un monstruo gigante. Mide entre 20 y 30 centímetros. Su cuerpo plateado refleja destellos fugaces bajo el agua turbia. Pero lo verdaderamente inquietante no es su tamaño. Son sus dientes, triangulares, afilados, diseñados como cuchillas perfectamente alineadas. Individualmente, no representan el terror absoluto que la leyenda exagera. Pero en grupo, la historia cambia. La piraña percibe vibraciones microscópicas. Una herida sangrante. Un movimiento errático. Un chapoteo de debilidad. Ese estímulo activa algo ancestral. En segundos, el cardumen cambia de comportamiento. De nadar disperso pasa a compactarse como una unidad sincronizada. Su momento más salvaje es el frenesí alimentario. No es una mordida única y definitiva. Son ataques rápidos, repetitivos, coordinados. Cada individuo arranca pequeños fragmentos mientras el agua comienza a agitarse violentamente. El sonido no es rugido, sino burbujeo y choque de cuerpos. En cuestión de minutos, lo que era carne puede quedar reducido a hueso limpio. Pero lo más impactante no es solo la velocidad. Es la precisión colectiva. No hay líder visible. No hay órdenes. Solo instinto compartido. Actúan como un solo organismo impulsado por señales químicas y eléctricas. La piraña representa una forma distinta de poder en la selva, el poder del grupo. Donde otros depredadores dependen de fuerza individual, ella depende de sincronía. En el Amazonas, el agua puede parecer inmóvil, incluso invitante. Pero basta un error, un resbalón, una herida, y el río deja de ser paisaje para convertirse en campo de batalla. Aquí,
La amenaza no siempre es enorme. A veces es pequeña, pero viene en cientos. El oso hormiguero gigante, la calma que esconde cuchillas. En la Amazonía, donde todo parece diseñado para atacar o huir con violencia, existe una figura que avanza lentamente entre hojas húmedas y raíces retorcidas. Su hocico es largo, casi extraño. Su paso es pesado pero silencioso. Su apariencia parece más torpe que intimidante. Es el oso hormiguero gigante. A primera vista, no encaja en la imagen del depredador feroz. No tiene colmillos visibles ni mirada agresiva. Su dieta consiste en hormigas y termitas que captura con una lengua pegajosa que puede extender más de medio metro y moverse a una velocidad sorprendente. Sus garras delanteras, largas y curvadas, están diseñadas para abrir termiteros como si fueran estructuras de papel. Pero esas mismas garras tienen otro propósito. El momento más salvaje del oso hormiguero no ocurre cuando se alimenta, sino cuando se siente amenazado. Si un jaguar, un puma o incluso un humano se acerca demasiado, la criatura cambia por completo. Se incorpora sobre sus patas traseras, utilizando su cola robusta como apoyo, y despliega sus brazos como si estuviera abrazando el aire. Ese gesto no es defensa pasiva, es advertencia. Sus garras pueden medir hasta 10 centímetros y están afiladas como cuchillas. Un solo zarpazo bien dirigido puede causar heridas profundas, incluso mortales. Hay registros de grandes depredadores gravemente heridos tras intentar atacarlo. Lo más impresionante es su determinación. No entra en pánico fácilmente. Mantiene la postura, evalúa el movimiento del atacante y lanza golpes precisos. No busca perseguir, busca sobrevivir. En la Amazonía, donde muchos sobreviven por velocidad o veneno, el oso hormiguero demuestra que la defensa también puede ser feroz. Su poder no está en la caza, sino en la resistencia. Es la prueba de que en la selva no todo lo aparentemente vulnerable es presa fácil. A veces, la criatura que parece más pacífica es la que esconde las armas más inesperadas. Aquí, incluso la calma puede cortar. El tiburón toro, la sombra del océano en el corazón del río. Cuando se piensa en el Amazonas, se imaginan jaguares, anacondas y caimanes. Pocos contemplan la posibilidad de que un depredador del océano pueda nadar en sus aguas turbias. Pero el tiburón toro rompe todas las expectativas. Es una anomalía biológica, una fuerza que desafía las fronteras entre mar y río. A diferencia de otros tiburones, el toro posee una capacidad extraordinaria, puede regular la salinidad en su cuerpo, permitiéndole remontar ríos cientos de kilómetros tierra adentro. No es visitante accidental, es cazador adaptable. Su cuerpo es compacto, poderoso, diseñado para la embestida frontal. No es estilizado como el gran blanco. Es musculoso, denso, directo. En aguas donde la visibilidad es mínima, su estrategia no depende de la vista perfecta, sino de la percepción de vibraciones y campos eléctricos emitidos por otros animales. Su momento más salvaje ocurre cuando algo irrumpe en el agua con movimiento irregular. Un pez grande herido. Un mamífero cruzando el río. Un descuido. El tiburón no da vueltas ceremoniales. Acelera en línea recta, impacta con violencia y muerde con precisión devastadora. Lo inquietante no es solo su mordida, sino su imprevisibilidad. Puede cazar peces, reptiles e incluso competir con otros grandes depredadores acuáticos. En un ecosistema donde ya existen caimanes y pirañas, el tiburón toro añade una capa adicional de incertidumbre. En el Amazonas, el agua es territorio compartido, pero nunca completamente seguro. La presencia de este depredador demuestra que la selva no tiene límites claros. El océano, en cierta forma, extiende su influencia hasta el corazón verde del continente. Su existencia es un recordatorio brutal: en la naturaleza, las fronteras son humanas. Para los depredadores, solo existen oportunidades. Aquí, en el río más poderoso del planeta, incluso el mar tiene colmillos. La Amazonía no es solo un bosque. Es una fuerza antigua que respira con intensidad, que observa sin ser vista y que ejecuta sin advertencia. Aquí no existen reglas suaves ni narrativas románticas. Existe equilibrio. Un equilibrio sostenido por colmillos, veneno, garras y mandíbulas que han evolucionado durante millones de años. El jaguar domina en silencio. La anaconda convierte el agua en prisión. El caimán negro vigila la oscuridad. La rana diminuta guarda toxinas capaces de detener un corazón.
La arpía controla el cielo. Las pirañas transforman el río en frenesí. El oso hormiguero demuestra que la defensa también puede ser letal. Y el tiburón toro rompe toda expectativa, llevando la sombra del océano hasta el corazón del río. 8 criaturas. 8 formas distintas de supervivencia. Pero una misma verdad, en el Amazonas nadie vive por casualidad. Cada ser ocupa un lugar preciso en una red invisible que sostiene la vida y la muerte al mismo tiempo. Aquí no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. El que entiende el ritmo del agua, el lenguaje del silencio y la lógica implacable de la selva. Cuando cae la noche y el sonido de insectos llena el aire, el Amazonas no duerme. Late. Se mueve. Observa. Y en ese latido constante, recordamos algo esencial: lo salvaje no es caos. Es orden antiguo. Es equilibrio brutal. La selva no necesita espectadores. Solo testigos. Y quien entra en ella, jamás vuelve a verla con los mismos ojos.